Después contesté. Hola, hola, hola. Dios los bendiga. Muchas bendiciones en este día. Aquí estamos hoy para seguir el estudio de Hebreos capítulo 9, que ayer no pudimos dar, así que bueno, estamos aquí directo desde la página del Ministerio de Guadalupe de las Naciones, esperando que cada uno de ustedes se conecte hoy en este día. Así que aquí los esperamos para que ustedes se vayan agregando. Dios los bendiga grandemente. Esperemos que se vayan conectando, que hayan leído el mensaje de que íbamos a estar hoy. Ahí mientras mi esposa les manda por privado a algunos el link de la página para que se puedan conectar, así que a ver si terminamos hoy con el estudio de Hebreos, el tabernáculo, y ya mañana vamos a tener, porque mañana nos tocaría el otro día, mañana vamos a tener una predicación, ¿no es cierto? El maná mañana va a ser una predicación, no va a ser una enseñanza, aunque son todas enseñanzas. Saludamos ahí a Janet, a David Sayavedra, mi pariente. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Janet, allí desde Perú. Dios los bendiga grandemente. Ahí a todos los hermanos que se van conectando. A medida que se vayan conectando, saluden. Saluden, así sabemos quiénes son los que están. Ahí está Matías. Porque si no saludan, a veces no salimos. Vane López, Dios te bendiga. Bendiciones. Hola, Matías. Felicitaciones por esa beba hermosa, Vane. Amén, amén, bendiciones. Saluda a Susi Bellini. Amén. Sí, muchas bendiciones, Vane. Bueno, que sea de mucha alegría en este tiempo. En este tiempo hermosa bebé. Se necesitan alegría, se necesitan. Jime Pérez, Dios te bendiga, Jime. Te bendiga grandemente desde Balcarce. Aquellos todos que se vayan conectando, saluden así, por lo menos digan hola, en que sea, si después no van a Norma Martínez, Dios te bendiga, Normita. Amén, bendiciones a todos. Por lo menos para saber que están, para poder saludarlos y poder contar con ustedes. Hoy vamos a estar haciendo la última parte del libro de Hebreos, que habla del tabernáculo. Esto no es una enseñanza como instituto. El instituto, cuando estemos en instituto, va a ser más desglosado, va a ser en varios tiempos, no va a ser en dos días, en 2 horas nomás, porque esto lleva, para hacerlo bien detallado, lleva mucho tiempo. La idea es hoy dejarle el pensamiento realmente de el trasfondo espiritual que tiene que ver el libro de Hebreos con lo que es el tabernáculo. Amén. Que a usted le quede claro todos los requisitos que había que tener antes y ahora, que a veces no valoramos, porque nosotros tenemos que decir eso. Saludos, Juliana, Dios te bendiga. Juli, Gaby, María Fernanda Martinelli, bendición, Dios hermana. Te bendiga. Y que a veces nosotros como creyentes no valoramos la obra verdadera de la cruz, ¿no? Lidia López, Dios te bendiga. Amén. La mamá de Claudio, bendiciones, amén, hermana. Estaremos orando por su hijo. Gloria a Dios. Y como es, familia Fernández, saludos. Pancho, Vero, Bauti. Amén. Dios los bendiga grandemente. De que podamos entender a través de Hebreos la importancia de la obra de la cruz y la importancia que tiene ahora el poder acceder al trono del Padre por Jesucristo. Es tan simple, y que a veces nosotros no le damos la importancia. Y bueno, el Señor aquí a través de este mini estudio, porque es un mini estudio, de poder ver la importancia esa. Alexis, Dios te bendiga, Alexis, Dios te bendiga grandemente. Tito, Dios te bendiga, Tito. Te bendiga grandemente, Tito. Así que bueno, estamos aquí. Ahora vamos en un momento a hacer una oración mientras se conectan todos los hermanos. Y después vamos a pasar a hacer un repaso de lo que vimos anterior para que sea un recordatorio. Y después vamos a entrar a la palabra y a dar una enseñanza
lo más sintetizada posible. Amén, amén. Amén, amén, Bueno. Alexis, Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno es estar juntos, Amén. Como una familia. Ustedes nos autorizan a ingresar a sus hogares, ustedes ingresan al nuestro, y así es como si estuviéramos todos reunidos alrededor de una mesa y poder compartir, compartir la palabra, compartir este maná, este pan de vida, este alimento que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros, ese alimento que nutre nuestras vidas espirituales, que sacia nuestra alma, el agua de vida, agua de vida para nuestras vidas, para nuestros corazones sedientos, y que trae también sanidad a nuestra alma, hermano, hermano y hermana. Trae sanidad, sanidad del alma, sanidad de nuestro espíritu, sanidad en nuestro hogar, sanidad en nuestra familia. Cuando el Señor entra en un hogar, todo comienza a ser transformado, nuestras vidas comienzan a ser transformadas, nuestro corazón comienzan a ser quebrantados, y viene la sanidad sobre nuestras vidas. Y esos corazones secos, esos corazones sedientos, esos corazones que tal vez durante mucho tiempo estuvieron con muchas grietas, ese alma, esas cicatrices del alma, el Señor a través de su Espíritu Santo comienza a sanar, y esos surcos, como siempre decimos, hay heridas que son surcos. Ya no son heridas, sino que son surcos, que de las heridas del pasado, de las heridas de nuestra vida, de todas las cosas que nos pueden haber hecho, los abandonos, el maltrato, la violencia, todo lo que hemos vivido, hermanos. Dios se encarga de cada una de nuestras áreas. Él mete su mano ahí en lo más profundo de nuestro ser y Él comienza a cerrar, comienza a sanar, comienza a vivificar, comienza a producir vida donde no había vida. Él cambia tu lamento por baile, hermano. Él cambia tu temor por paz, por gozo, por alegría. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Así que yo te animo en esta tarde que escuches la palabra de Dios, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, y que todos juntos podamos compartir como una familia, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, es una familia. La iglesia no es un templo hecho con manos de hombre. Esas son las paredes, la estructura. La iglesia eres tú, somos nosotros, es la que componemos el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre juntos, siempre uno con otro miembro. Pues siempre decimos, ¿no? El brazo no puede estar fuera del cuerpo. Si la cabeza, ese cuerpo tiene una cabeza, todos los miembros tienen que estar juntos por las coyunturas para que ese cuerpo pueda ir todo para el mismo lado. La cabeza no va para un lado y la pierna dice yo ahora voy para este lado, la pierna se manda para el otro lado. No, todo es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y es como nosotros tenemos que estar como familia. Amén, hermano, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, ya Pastor Mesia, gloria a Dios, bienvenido. Juancito querido, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración para empezar, así hacemos un repaso rápido y después continuamos amén. Donde nos quedamos. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si estás con alguna de tu familia, tómate de la mano, vamos a orar, vamos a buscar de Dios por un instante para que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos pueda llenar en este día, y que podamos pasar una hermosa noche, podamos tener paz todos juntos y podamos alimentarnos de este maná del cielo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, venimos ante ti, Señor, en esta hora, Padre. Señor, te reconocemos, Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor. Por eso en esta hora, Padre, queremos, Señor, arreglar las cuentas contigo, Señor. Si en algo te hemos fallado en este día, Señor, seguramente que en este día, en el día de ayer, algo, Señor, se nos fue de la cabeza, Señor, un mal pensamiento, hemos juzgado a alguien, hemos criticado, Señor, nos hemos enojado con alguien, Señor. En esta hora, Padre, nosotros estamos reconociendo, sí, Señor, que somos todos pecadores, Padre, pero que somos pecadores arrepentidos, Padre. Por eso, Señor, venimos
venimos a la cruz de Cristo, Señor, cada día, Padre, y reconocemos que somos pecadores, queremos pedirte perdón, Señor. Si en algo te hemos fallado, Señor, si ha habido algún pecado en nuestra vida, algo que no hemos confesado, algo que está guardado, Señor, en esta hora, Señor, comienza a obrar, Espíritu Santo, comienza a meter tu mano en lo más profundo de nuestros corazones, examínanos, Señor, límpianos con tu sangre, lávanos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, estar bien. Queremos tener paz en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Por eso, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de la Iglesia de Jesucristo, de los hermanos que nos están mirando, los que se van a conectar, los que nos ven en diferido en distintas naciones, Señor. En este momento, Padre, tu Espíritu Santo es el mismo Espíritu que está aquí. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Y es el mismo Espíritu, Señor, que en esta hora está tocando los corazones, Señor. Está, Señor, trayendo a memoria las cosas, Señor. Está discerniendo los espíritus. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control y el dominio de nuestras vidas, Señor. Señor, toma el control, Señor. Glorifícate a través de nuestras vidas. Glorifícate a través de nuestros hermanos, Señor. Te entregamos este maná, este alimento del cielo, este pan de vida, Señor, para que tú, Señor, vengas, Padre. Tú nos puedas alimentar a través de tu palabra en este día. Por eso en esta hora, Padre, Señor, te pedimos que la palabra, Señor, el estudio que vamos a terminar de dar, Señor, sea, Señor, una revelación del cielo, Señor, pueda abrir nuestros ojos, pueda abrir nuestros oídos espirituales, Señor, pueda, Señor, hacernos ver la realidad de las cosas, Señor, comparar, Señor, la ley con la gracia, Padre, para que podamos entender, Señor, que estamos bajo tu gracia, Padre. Si estamos vivos, Señor, es porque tu misericordia, Señor, se renueva cada día con nosotros, Padre. Por eso en esta hora, Padre, bendecimos a nuestros hermanos, los bendecimos, Señor, y con la autoridad que nos das, Señor, atamos todo poder de las tinieblas, todo aquello, Padre, que viene a oponerse, Señor, en contra de nuestra vida, todo aquello, Señor, que se levanta en contra de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, lo atamos ahora y lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, Padre, comienza a sacar las cargas, comienza a sacarle el peso de nuestras espaldas. Nos despojamos de todo peso, nos despojamos de toda preocupación. Señor, ahora, si estamos pasando pruebas, si estamos preocupados, Señor, si nos hemos pinchado, Padre, si hay desánimo en nuestras vidas, comienza a ministrarnos, Espíritu Santo, comienza a renovarnos en esta hora. Necesitamos tu renuevo, Padre. Levanta los brazos, Señor, de mis hermanos, Señor, Padre. Fortalece sus vidas, Señor. Restáuralos, sanas. Señor, liberta, Padre, la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, soltamos, Señor, tu bendición, Señor, sobre la iglesia, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, que va a estar dirigiéndonos en este estudio, Señor, que sea tu Espíritu Santo mismo el que nos enseñe en este día. Eres tú el mejor maestro que podemos tener, Espíritu Santo. Por eso glorificamos tu santo nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, el libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a leer para entrar en lo que es en la palabra. Amén. Y vamos a hacer un repaso rápido y vamos a empezar en el 8:13 antes del 9, porque esta carta de los Hebreos es muy importante para nosotros como iglesia, para saber la obra de la cruz. Y aquí Pablo, él sabemos de que él fue enviado a los gentiles, porque él fue el apóstol de los gentiles. Amén. Pero Pablo no dejaba pasar un momento sin ir y predicarle a su pueblo hebreo. En algún momento él decía que si él tenía que desestimar su salvación, lo haría por su familia, por sus hermanos, que él realmente daría su vida por sus hermanos, los hebreos. Él cada tanto, muchas veces fue apercibido por el Espíritu Santo, porque él quería, siempre donde entraba en algún pueblo, alguna ciudad, él quería siempre ir a hablarle a los hebreos, porque él en su corazón estaba el llevarle mensaje. Y aquí él, qué mejor que Pablo, que el conocedor de las raíces hebreas, porque él
fariseo, ¿no es cierto? Él conocía bien al pie de la letra lo que era todo los mandamientos, lo que eran todos los estatutos y cómo estaba conformado el tabernáculo. Él sabía muy bien todo eso. Entonces él aquí, esta carta a los hebreos, él le quiere dejar en claro al pueblo hebreo, como a nosotros, la importancia de la obra de la cruz. Por eso que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 8:13 en adelante, y ahí leemos todo el 9, que dice así: al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Mire, si uno tuviese que predicar un sermón muy interesante, con este versículo se podría hacer, porque aquí en este versículo habla muy fuertemente sobre lo que es el nuevo pacto, y que el viejo, dice, dado por viejo al primero, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y eso ha desaparecido, ¿no es cierto?, el viejo pacto. Y nosotros podríamos hablar mucho de eso con aquellos que hoy todavía quieren traer cosas a la iglesia de Cristo, siendo de que es para la nación de Israel, el mensaje, ¿no? Y muchas cosas, tanto como mandamientos, como pactos y distintas cosas que muchos han metido en la iglesia cristiana. Y algunos se llaman judaizantes y otros se creen de que porque se ponen el talit y el manto y tienen la menorá y la Torá, piensan de que pueden ser más espirituales por eso. Y sin embargo eso lo único que hace es contaminar el evangelio. ¿Por qué? Porque aquel que todavía está apoyado en las cosas de la ley, lo que está diciendo es que la obra de la cruz no fue suficiente. Eso es una aberración. Amén. Es una aberración y Dios no lo toma en cuenta. No toma en cuenta a aquellos que están pisando con un pie en la ley y otro pie en la gracia. Es diferente el judío mesiánico, porque es el judío que cree en el Mesías. Pero otra cosa diferente es el evangélico judaizante. Ese, tenga cuidado cuando usted va a una iglesia y encuentra el candelabro, donde encuentra que está con un manto, con el talit, y empiezan a bailar danzas hebreas. Tenga cuidado, porque eso no es de Dios. Bueno, eso es parecido a lo que hablábamos la otra vez de las doctrinas heréticas que se metían, ¿no? Que Pablo siempre hablaba, ¿no? Decía que a Timoteo que tuvieran cuidado, ¿no? De los que querían hacer circuncidar y decían que la salvación era por Cristo, pero también por la circuncisión, por la ley, ¿no? Y eso no era solamente en esa época, sino que eso está metido dentro de las congregaciones, dentro de las organizaciones, y es una mezcla de ley o sea, antiguo pacto, nuevo pacto, y es hacer vana la obra de la cruz. Es decir que la obra de la cruz no fue suficiente y que todavía tenemos que vivir en la ley. Y uno puede decir, bueno, pero no pasa nada. No pasa nada, pero mire que aún Pedro, el apóstol Pedro, incurrió en ese error y tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. O sea que uno puede decir, no, o sea, el apóstol Pedro, él también tuvo una equivocación y él realmente después, él habla de Pablo en las cartas de Pedro. Usted va a ver que él habla de Pablo muy bien, de Pablo, y comenta sobre lo que Pablo había hecho. Y él reconoció, ¿no es cierto? Pero hay muchos que hoy se aprovechan de eso porque piensan de que una iglesia judaizante es más espiritual, danzas hebreas. La música hebrea es muy linda, es hermosa la danza hebrea, pero es lindo para hacer algún culto especial, algún día, una feria de las naciones que tenga que ver con Israel y todo, pero no para practicarlo en la iglesia, porque nosotros practicamos otro tipo de adoración, y tiene que ver con el tabernáculo. Así que vamos a leer. ¿Quieres leerlo vos, el capítulo 9? Sí, completo. Sí, así después ya entramos en esto. Hebreos 9, hermanos, leemos. Ahora bien,
aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de glorias que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. 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 Si hay la hermana Vane dice, si esas son las iglesias, la mayoría son las iglesias antiguas pentecostales, la pentecostal chilena, pentecostal argentina, y son iglesias ortodoxas que tienen, muchas de ellas se han tomado de una parte de la carta a los Corintios, donde Pablo toma esta decisión porque se había convertido en algo totalmente fuera de lugar, no había control, hacia Mucho cualquiera. desorden. Claro, había un desorden muy grande, las mujeres se levantaban, profetizaba uno, no se guardaba el lugar, y era una iglesia que tenía muchos dones, pero no se respetaba el orden. Entonces Pablo tuvo que tomar determinaciones muy fuertes para poder encaminar y que no se desbandara todo eso, ¿no? Y él entonces fue el que mandó, ¿no es cierto?, que las mujeres, ¿no? Pero no era porque era una orden de que la mujer no podía hacer nada. Por eso es que donde entramos ahí en los errores de tiempo y espacio, se llaman dispensaciones de los tiempos, ¿no es cierto? Hay 7 dispensaciones. Están las dispensaciones y están los tiempos cronos, ¿no es cierto? Y está el tiempo kairos. Entonces nosotros no podemos tomar un texto, ¿no es cierto?, solamente aislado. Tenemos que ver el contexto
por qué se dijo esa palabra en el tiempo histórico, político y religioso de la nación. Por eso que a veces algunas profecías que se toman del Viejo Testamento son específicamente para el pueblo de Israel, que todavía no se cumplieron, se tienen que cumplir, ¿no? Y algunas no son para la iglesia. Hay algunas que sí, que usted hace la exegesis del texto y lo puede trasladar a la iglesia contemporánea porque es compatible con la iglesia contemporánea. Pero hay textos que no, que son específicamente para el pueblo de Israel. Y fue dicho en un momento histórico de la nación, fue dicho en un momento político especial de la nación y fue en un momento religioso de la nación, donde el pueblo se había descarriado, donde había revueltas en el pueblo, donde lo religioso y lo profano se había mezclado. Entonces uno tiene que tener ese entendimiento de saber entender la Biblia y usar la hermenéutica para poder entender los textos de la Biblia. La hermenéutica, muchos lo llaman un arte, pues yo creo que es una ciencia de la interpretación bíblica. Y se interpreta por capítulos y por versículos y se ve el contexto histórico, como estamos hablando, para poder interpretar sabiamente y poder trasladar esos textos a la iglesia contemporánea. Hay algunos que no se pueden trasladar porque son profecías que todavía no se han cumplido y que son para Israel en los últimos tiempos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y por eso es que hay que capacitarse. Porque Pablo lo dijo en un momento histórico que era un momento de medio de persecución, y lo dijo en un momento religioso que estaba convulsionado porque ellos se habían encontrado con el poder del Espíritu Santo y habían hecho un desorden. ¿Se acuerdan como en algunos tiempos que vino el avivamiento a Mar del Plata y que volaban sacazos para allá, soplidos, te escupían y montones de cosas más que pasan en las iglesias neopentecostales, ¿no? Y si Pablo hubiese estado en ese momento hubiera dicho lo mismo: la mujer de un lado, los hombres del otro, la mujer no habla, el hombre, el profeta está sujeto, el espíritu está sujeto al profeta, va a profetizar uno y uno va a hablar en lengua, y si no hay quien la interpreta, que no hable, que hable en castellano, ¿me entiende? Ese era el momento específico y muchas iglesias lo tomaron y lo aplicaron sin conocimiento. Por eso la importancia del seminario, hermanos, porque usted en el seminario va a poder ver todas estas clases bien, escudriñar bien todos estos textos bíblicos y se va a dar cuenta, es como que se le va a caer una venda de los ojos y va a poder entender, ¿no es cierto?, lo que era, digamos, la historia de la nación de Israel, ¿no?, con todas sus tradiciones, sus liturgias, la ley, y va a poder ver el nuevo pacto que es la gracia de Dios, donde Cristo en la cruz del Calvario, Él redime todas las cosas, y no es porque la ley era mala, porque a veces dicen, no, pero la ley no era mala. Claro, la ley lo que hacía era descubrir el pecado del hombre, pero la ley no podía redimir. La ley, o sea, los sacrificios que se hacían en ese entonces, la expiación, no era suficiente para apaciguar la ira de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo, para morir en la cruz, para poder redimirnos. Entonces eso usted lo va a entender, tal vez ahora no tenemos el tiempo para explicarle bien, por eso la importancia del seminario. Por eso que dice en el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Claro. Y casi todo, porque todavía no había llegado la obra de la cruz y Cristo no había sido sacrificado, que ese sí, o sea, que ahí iba a ser diferente porque todo, ¿no es cierto?, era purificado. Ahí era casi todo porque todavía se estaba haciendo una proyección a lo que iba a ser la obra de la cruz. Acá comenta Leonardo Borghi, Dios te bendiga, Leonardo. Dice, hay veces que los candelabros no están visibles en las iglesias, pero permanecen en sus actitudes de religiosidad así o de no aceptar el nuevo pacto por conveniencia a la organización. Exacto. Es cierto, exacto. Leonardo, es cierto. O sea, no se ven, pero están en los reglamentos y en el corazón de la persona. Que tiene la institución y que conserva la institución, lo tienen inclusive escrito en, digamos, en el manual que tienen de esa organización, tienen todos los requisitos, ¿no es cierto? Y lo hacen cumplir. Claro, Leonardo, porque si entonces, ¿qué pasaría si pudieran entender este verso que dijimos, el 8:13? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo
al primero, y lo que se da por viejo, dice Pablo, se envejece y está próximo a desaparecer. Si entendieran ese versículo, entonces entenderían de que hay cosas de que de la ley no la pueden llevar a lo que es la gracia. Y eso es lo que muchos no entienden y lo conservan. ¿Por qué? Por beneficio de algunas cosas, ¿no? De ciertas promesas del antiguo pacto, y también donde sacan ellos distintas ministraciones de los que son maldiciones generacionales, ¿no? Hablamos de Deuteronomio, ¿no es cierto? Cuando dice, estas maldiciones te alcanzarán, y nosotros sabemos de que las maldiciones se cortan en Cristo, y a veces se malentienden las cosas, como cierto, como están los calvinistas extremos y están los arminianos extremos, ¿no es cierto? Y nosotros somos cristianos extremos, en Cristo. Yo soy cristocéntrico, Cristo extremo, ¿no es cierto? Porque si no empezamos, la salvación se pierde, no se pierde. Aquel que pierde la salvación nunca fue hijo, fue bastardo, porque el bastardo no puede acceder a la salvación. El hijo es el que accede a la salvación. Entonces, si alguien se pierde la salvación porque nunca llegó a ser hijo. Pero aquel que es hijo realmente y que cree que la salvación es por medio de la fe, no por obra, entonces ese es el hijo. Y el hijo es el que cumple con los preceptos, con los mandamientos. Ese también es hijo. Es como usted en su casa. Usted en su casa es el hijo, aquel que respeta las cosas que están establecidas en su hogar, obedece a sus padres. Ese es el verdadero hijo, ¿no es cierto? Y aquel que no le gusta y se va, entonces muchas veces se llega a convertir en bastardo. Y el bastardo no hereda, ¿me entiende? El bastardo no hereda. El que hereda es el hijo. Y no es una paternidad terrenal, porque ahora hay muchos movimientos apostólicos que hablan de la paternidad. La paternidad no es del hombre. Pablo una vuelta habló sobre Timoteo, pero era por la relación que él tenía y porque había sido su discípulo y él lo trataba como un hijo que él nunca tuvo, ¿no es cierto? Y ellos muchos se toman de ahí, de la paternidad espiritual del apóstol. ¿De qué apóstol? O del pastor también. Claro, del pastor. No, porque vos tenés el ADN del pastor. No, mire, hermano, usted y yo tenemos el ADN de Dios, el ADN Dios de es Cristo. nuestro Padre. Nosotros tenemos ese ADN, ese que el diablo manchó en la creación y que lo hizo caer. Ese ADN fue restituido en la obra de la cruz, y usted volvió a ser hijo legítimo de Dios. Ya no es creación de Dios, es hijo legítimo de Dios. Que nadie le quite eso. Amén. Fíjense, vamos a dar un repaso sí, de las cosas que había que hacer antes, para lo que era en el tabernáculo, porque todo esto ¿hacia dónde enfoca? Hacia la adoración a Dios. Ese es el propósito del tabernáculo o de esta enseñanza, la adoración a Dios. Y además que el tabernáculo hecho en la tierra es tipología del tabernáculo de lo que es Dios en el cielo. Del tabernáculo perfecto. Y lo que tiene que estar el reino de Dios en nuestros corazones. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. La entrada, había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. La entrada es el símbolo de Jesús. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, dice que dice, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pasto. El altar de bronce para los sacrificios. Este altar simboliza también a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9, 13, 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras. Y se las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Por fuera solamente. Sin embargo, con Cristo era diferente. La fuente del lavacro. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de la limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Esto podía ser el símbolo del bautismo. Después estaba la mesa de los panes. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante casi 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, provisión de su presencia y protección. También la mesa habla de Jesús, el pan
de vida. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Parafraseada el texto bíblico. El candelabro, este también puede ser un símbolo de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. Jesús es la luz del mundo. El altar de oro para el incienso. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros. El ofrenda de labios sería. El velo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era muy elaborado y pesado. Como un telón sería. Claro. Habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El sumo sacerdote, no los sacerdotes comunes, era el único al que se le permitía entrar, dice, y pasar al otro lado una vez al año. Y si el sacerdote tenía algún problema, era el que se rociaba, ¿no es cierto? Se degollaba la vaquilla roja, ¿no es cierto? Que tenía que ser que no haya tenido cría, que no haya tenido nada, que sea limpia, sin ningún defecto. Y esta vaquilla se quemaba después, y esa ceniza se mezclaba con agua, y con esta se rociaba al sacerdote, y podía entrar. Dice, el sumo sacerdote era el único al que se le permitía pasar al otro lado una vez al año. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado. Cuando Jesús fue sacrificado, ese velo se rasgó. Gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora también hechos sacerdotes. O sea, ¿por qué? Porque a veces muchos interpretan mal que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, príncipe, ¿no? Y es como que se empodera al hombre y se quiere llevar al hombre a una altura que no condice, porque el hombre siempre va a seguir pecando, somos pecadores arrepentidos. Pero al decir que somos sacerdotes, es que nosotros ahora podemos entrar por donde entraban los sacerdotes, nosotros podemos hacer ese oficio y alcanzar a otros y llevar a otros a la presencia de Dios. Ese es el oficio de sacerdote, no es que nosotros vamos a ser como Cristo, pero somos pequeños. Los ungidos. Claro, no vamos a ser los ungidos, el superapóstol, el superprofeta, no. ¿Por qué? Porque ahora muchos dicen, no, vengan a mí porque yo soy el superapóstol y el que tengo la unción y el que lo llevo a donde están las mejores porciones de Dios para su vida. Mire, el superapóstol, entre comillas, puede entrar, y usted también. Amén. Usted también, porque Cristo nos hizo nosotros reyes y sacerdotes. Podemos entrar delante del Señor. Dice, y o sea que ahora podemos acceder a su presencia, dice, en cualquier momento, ¿a quién? A través de la oración, por medio del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, por Jesucristo. Por ningún hombre, por Jesucristo. El arca del testimonio era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Era el lugar donde el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca, simbolismo de la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados. Eso está en Juan 1:7, Juan 1:29 y Juan el Bautista hablaba de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Componente del tabernáculo de Dios. Dice, Dios dio instrucciones precisas a Moisés de cómo se debía de construir. Primero en la estructura exterior del atrio, eso está en Éxodo 27, 9 y 19, el área del tabernáculo estaba rodeada por una gran estructura rectangular demarcada por cortinas de lino fino, 20 postes, 20 bases de bronce en todos los lados más largos. Tremenda la construcción, una construcción tremenda que le llevó, se calcula más o menos, porque entre 1 año y medio, le puede llevar algo más, porque ellos salieron de Sinaí después de haber deconstruido el tabernáculo,
casi habían pasado 2 años. Claro, por eso se dice que fueron 38 años en el desierto. Lo que ellos dieron vuelta, 40 en total, en lo que él explica, ¿no es cierto? Todo el pueblo podía acceder a la zona del atrio. Todo el que quisiera presentar sacrificio a Dios podía entrar por la puerta colocada a un lado, al lado este, y dirigirse al altar de los holocaustos, pero podían solamente llegar hasta ahí. Estaba la cortina de la entrada al atrio, y la entrada había una cortina de 9 metros de largo y estaba hecha de púrpura, carmesí y escarlata. Debe haber sido hermosa, ¿no? Debe haber sido hermosa, ¿no? Toda la construcción del tabernáculo, y eso es solamente la sombra de lo que es el tabernáculo de Dios allí en los cielos, Amén. Dice, y lino fino, recamada artísticamente. La sostenían 4 postes, 4 bases, las estacas y todos los utensilios de servicio que se usarían en el santuario debían ser de bronce. Estaba el altar de bronce para los sacrificios. Era la zona del atrio donde se realizaban los sacrificios a Dios, y podía acceder hasta ahí todo el pueblo. Era lo primero que se veía al entrar. Servía como recordatorio de que para entrar a la presencia del Señor había que ofrecer primero sacrificio para recibir el perdón de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sacrificio de qué? De oración, sacrificio de alabanza, consagración a Dios. No podemos entrar así nomás. O sea, muchos dicen, no te puedes presentar ante Dios con las manos vacías. Y muchos piensan de que eso es ofrenda de dinero. No, no es así. Es ofrenda de corazón. Es entrega a Dios de corazón. Derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios, en adoración a Dios. Amén. Ahora no tenemos tantos requisitos para poder entrar ahí. Pero eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros podemos entrar allí para poder ofrecer sacrificios para el perdón de nuestro pecado, arrepentirnos. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, dame esto, dame lo otro, y empezamos la oración, y sin embargo, ahí decimos, ¿por qué el Señor no nos responde la oración? Porque antes no hiciste lo primordial. O sea, porque primero tenemos que adorar. Claro, dice que primero tiene que haber una adoración a Dios. Y entonces en esa adoración nosotros tenemos que derramar nuestro corazón. Comenzamos a despojarnos y despojar nuestras cargas y empezar a pedirle perdón a Dios. Arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. A veces se escuchan, se le hace la oración que se dice, entre comillas, la oración del pecador, que en realidad esa oración no es la que salva a la persona, sino que uno hace como un acto de fe, lo guía en una oración para que la persona no sabe cómo entregarse, y uno le hace una oración, pero no es que esa oración lo va a salvar a la persona, sino es que la persona está creyendo, porque tener fe es creer, ¿no? Y muchas veces se hace la oración como que la persona repite que lo recibe a Cristo en su corazón, pero no le hacen que se tiene que arrepentir y pedir perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, hermano. Y si no hay perdón, no hay entrada. Porque Jesús es la puerta, y Él está en la puerta. Y Él es el único que puede decir, pasá o no pasás, o cerrar la puerta. Entonces, hasta para orar a veces nos equivocamos. ¿Cómo tenemos que orar? Y acá es un ejemplo maravilloso el tabernáculo de los pasos de la oración. Cómo debemos ir a la presencia de Dios, al lugar santo y al lugar santísimo. Amén. Y cómo había distintas fuentes de lavados para que realmente el sacerdote se lavara continuamente. Eso habla de un lavamiento. También habla del bautismo, pero habla de un lavamiento, de mantenerse limpio. Purificación. Ante Dios, ¿no es cierto? Nosotros no podemos presentarnos ante Dios y decirle, Señor, mira, necesito esto. O sea, por medio de Jesucristo, nosotros podemos obviar todo lo que está aquí, lo que hacían los sacerdotes, y por medio de Jesucristo entrar a la presencia de Dios. Pero ¿con qué cara nos presentamos delante de Dios? Aprovechándonos de la obra de Cristo y decir, bueno, acá estoy, Señor. Mira, vengo a buscar esto porque necesito un trabajo, necesito aquello. No. Había un momento de adoración, porque el tabernáculo fue elegido para adoración a Dios. Que no seamos nosotros como los judíos, que los judíos lo tomaron como un ritual. ¿Y sabe qué? Eso es paganismo.
aunque sea cristiano, se convierte en paganismo porque no se distingue de un ritual pagano común del católico que hace oraciones armadas o que dice yo ayudo al pobre. No. Y entonces nosotros nos podemos convertir, siendo cristianos, en paganos cristianos, porque realmente no hacemos las cosas de corazón. Amén. Dice lavacro, fuente o lavamanos. Dice la fuente contenía agua para que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, se lavaran las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Siempre que entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar, presenten al Señor alguna ofrenda por fuego. Dice, deberían lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta sería una ley perpetua para Aarón y su descendiente por todas las generaciones. Eso era lo que es el requisito para los sumos sacerdotes. Acá, cuando dice siempre que se presenten delante del Señor, presenten alguna ofrenda. Muchos se toman de esto y le hacen convencer al pueblo que usted, si viene delante de la presencia de Dios, tiene que traer una ofrenda. Pero la ofrenda es el billete, ¿me entiende? Pero mirá, tendría que hacerla completa. Claro, porque en realidad la ofrenda por fuego, dice. O sea que si llevamos el dinero al altar, tendríamos que quemarlo en el altar, ¿me entiende? Era una ofrenda a Dios, ofrenda no de corazón, al hombre. Una ofrenda de alabanza, de adoración. Y dice, la tienda o santuario. Dice, solo los sacerdotes tenían acceso al santuario o tienda de reunión. Y si para entrar cruzaban una cortina de tela azul, púrpura, escarlata, sostenida por 5 columnas de acacia revestidas en oro, el santuario estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. A este último solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación por toda la nación, una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Cuánto? Una vez al año. ¿Cuántas veces puede entrar usted al lugar santísimo? Todas las que usted se le ocurra. Todas las veces que a usted se le ocurra, si usted cumple con los requisitos básicos de la oración, usted alaba a Dios, alábelo a Dios. Yo no sé cantar, alábelo, dígale lo que usted representa, lo que representa a Dios para usted. Dios, vos sos mi Salvador, yo te amo, Señor. Alabe el nombre de Dios, exalte el nombre de Dios. Eso es alabanza. Eso va abriendo porque no solamente es alabanza a alguien que sabe cantar. No, el que sabe cantar son cantores, que cantan alabanza. Pero aún así, el que canta alabanza, si no está consagrado a Dios, el que canta alabanza es solamente un cantante. Es címbalo que retiñe, como dice la palabra. No va a tocar el corazón de Dios, porque muchas veces el que canta alabanzas canta para el pueblo. Y no es así. El que ministra alabanza tiene que ministrar a Dios, no a las emociones del pueblo. Es al revés, no claro, es al así, revés. sino es así. Claro, es lineal hacia arriba. Usted, ministro de alabanza, alaba a Dios. Dios se agrada de la alabanza y derrama su gloria sobre el pueblo. ¿Me entiende cómo es? Así es como funciona. Hacia arriba y después y además baja. Que la alabanza no me tiene que ministrar. Cuando yo escucho al músico o al que está alabando, a mí no me tiene que ministrar la carne, a mí me tiene que ministrar el Espíritu, y el único que me puede ministrar es el Espíritu Santo. Por eso que la alabanza a veces está mal dirigida, la alabanza a veces está hacia la gente, hacia el pueblo. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos, los directores de alabanza, los que están en el altar, cuando adoran en espíritu y en verdad, es esa ofrenda grata. Es olor fragante. El ministro de alabanza lo que hace es llevar al pueblo a la presencia de Dios, a alabar a Dios. Eso es lo que hace, no a cantar entre nosotros y que nos guste la canción, ¿no? Porque a veces nosotros en vez de adorar a Dios, adoramos la canción que adora a Dios. Y a veces buscamos y elegimos las canciones que a mí me gusta cantar. Yo voy a cantar esta porque a mí me encanta esta canción. Pero nos tendríamos que preguntar si realmente a Dios le agrada. ¿Cuál es la alabanza que Dios quiere que nosotros cantemos ese día? Tendría que ser así. Amén. El lugar santo. Los sacerdotes accedían al lugar santo, pasando, eso ya hablamos. Dice,
y que accedían una sola vez al año, dice, para ofrecer sacrificio, una vez al año, una vez al año el día. Dice, este lugar, pasando la cortina que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Dentro del lugar santo, al lado norte, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. En el lado sur y frente a la mesa se encontraba el candelabro. El altar de oro para el incienso estaba colocado delante del velo que marcaba la entrada del lugar santísimo. Recuerde que todos los utensilios eran de oro, de plata, y todo había sido traído de Egipto como ofrenda voluntaria, no obligación, voluntario. Todo lo que traemos a los pies del Señor es voluntario, es por amor, hermano. No es por ley, es por amor. Ellos habían juntado todo el oro y la plata y lo habían traído para construir todo ese tabernáculo, porque era como Dios así lo quería. Amén. Amén. Sobre la mesa de madera de acacia revestida en oro se colocaba el pan, ¿sí? O los 12 panes, de la presencia perpetuamente delante de Dios. Encima de la mesa había fuentes, vasijas, jarros y tazones de oro puro para usarse en las libaciones. Los panes se colocaban en 2 hileras de 6 panes cada uno, y sobre cada una de las hileras se colocaba incienso puro, incienso puro. La mesa con los 12 panes servía para recordar el pacto de Dios con su pueblo y su provisión fiel. El incienso, dice, su provisión fiel. El incienso sobre los panes era una ofrenda encendida al Señor. Eso está en Levítico 24:7. El candelabro o el menorá, nosotros decimos el menorá, que nosotros decimos que a veces en algunas iglesias ponen el menorá para parecer, no sé, más espirituales o judías, sin ser judíos. Y dice, estaba hecho de oro puro, labrado a martillo, formado, dice, en una sola pieza, con sus copas, sus cálices y sus flores. Era una pieza muy elaborada, con 7 brazos que terminaban en forma de flor de almendro. Dice, las 7 lámparas del candelabro alumbraban la zona que quedaba delante de tal como Dios alumbraba el camino de ellos. Acuérdense que esto era en conmemoración a lo que Jehová había hecho con ellos. Acuérdense que cuando ellos andaban en el desierto, de noche había una columna de fuego que era que los guiaba, los calentaba, también, ¿no? Y de día había una nube, que era la nube de la presencia de Dios, que los cubría del sol abrasador. Dice que alumbraba el camino de ellos y aún alumbra el nuestro. El aceite que se usaba en las lámparas era aceite puro de oliva machacadas y debía arder continuamente. Eso es significado del Espíritu Santo. No se podía apagar nunca. Eso tenía esa que estar llama, siempre. tenía que estar había ardiendo, alguien sí. encargado. ¿Se acuerda que Samuel era el encargado cuando él empezó como el oficio de sacerdote? Él era el encargado de mantener las lámparas encendidas. Hoy nosotros somos sacerdotes, y nosotros somos los que debemos obligarnos a mantener nuestra lámpara encendida, que es el Espíritu Santo. Tiene que estar, no se tiene que apagar, quemándose siempre, siempre prendido en nosotros el Espíritu Santo. Y acá está. El altar para el incienso era más pequeño que el de bronce, cuadrado, hecho de madera de acacia, revestido, y tenía un cuerno de oro en cada esquina. Todo el altar formaba una sola pieza y estaba colocado frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Sobre este altar, Aarón debía quemar incienso aromático cada día y representa las oraciones, y presentar las oraciones y alabanza del pueblo ante la presencia de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis habla, cuando dice que subía el humo del incienso, y Juan le pregunta qué era eso, dice que eran las oraciones de los santos. Así que, fíjese, hermano, la oración suya agradable a Dios tiene que ser olor grato a Dios, perfume grato al Señor. Sus oraciones tienen que ser consagradas a Dios para que haya un olor grato
delante del Señor, que sus oraciones puedan ser un olor grato al Señor. Amén. Así que bueno, estamos en esta. El lugar santísimo. Se conocía como lugar santísimo a la última zona del tabernáculo. Esta zona era la que más, era la más sagrada. Solo tenía acceso el sumo sacerdote el día de la expiación, una vez al año. Eso está en Éxodo 25:10 al 22 y en Levítico 23 del 27 al 32, si usted lo quiere leer, ahí habla de eso. Aarón, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a través de un velo que se separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Ese velo, bueno, ese velo es el que fue partido cuando Cristo muere en la cruz. Al morir en la cruz, Él nos da la entrada libre al lugar santísimo. El velo era muy grueso y alto, estaba confeccionado con tela azul, púrpura escarlata, dice, y con lino fino, que tenía querubines bordados. Fíjese los querubines siempre tipología de la gloria de Dios, que estos querubines son los mismos que estaban en el huerto del Edén a la salida, que cuidaban ahí para que nadie pudiera entrar de vuelta. Dice, estaba colgado sobre un cuatro columnas de madera de acacia revestido en oro, y se usaba para cubrir el arca, el telón que tenía los querubines bordados. Cuando la transportaban, el sumo sacerdote llevaba incienso al entrar a la zona del arca para que el humo cubriera el resplandor de Dios. Nadie debía ver la presencia del Señor. El que veía la presencia del Señor moriría. Dice, y después tenemos por último, lo que es el arca del testimonio. Este espacio contenía el arca del testimonio y sobre esta se colocaba el propiciatorio. El arca era de madera, de acacia, recubierta de oro. La madera de acacia, tipología de la cruz también, la cruz de Cristo. Recubierta de oro, puro por dentro y por fuera, y como todo el tabernáculo estaba preparada para poder ser transportada, porque eso después se movía de un lugar a otro. Cuando el pueblo empezó a moverse por el desierto, el tabernáculo era llevado. Lo único que podían acceder a desarmar y armar el tabernáculo eran los levitas. Los levitas eran los que se debían a la obra del tabernáculo. Ellos eran los únicos que podían oficiar y eran los únicos que eran el de la línea de los sacerdotes. Los levitas eran los que percibían el diezmo de todas las demás tribus, porque eran la única tribu que no tenía heredad. O sea que el diezmo era para los levitas, los que no tenían heredad, no para los sacerdotes. Dice, dentro del arca Moisés colocaría el testimonio o las tablas de la ley que Dios le entregaría. Dice Hebreos 9, 3 y 4, dice sobre el arca. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todo recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, el maná es Cristo, el pan de vida, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. El propiciatorio estaba hecho de oro puro y tenía 2 querubines labrados en los 2 extremos. Desde allí Dios hablaba con el sumo sacerdote y le comunicaba su voluntad para el pueblo. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio, dice, te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a mi pueblo. Mire si en este tiempo nosotros estuviéramos en el único que podía hablar con Jehová era el sumo sacerdote. Y él era el que les transmitía las directivas para todo el pueblo. Hoy nosotros tenemos entrada libre, se rompió el velo, Cristo murió, resucitó, Él cumplió toda la obra completa, nos redimió y hoy podemos acceder gratuitamente, hermano.
ni siquiera tenemos que sacrificar nada, porque ya todo el sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, la obra de la cruz, Cristo crucificado, y ya no hay más sacrificio. Para que usted pueda entender esto del tabernáculo es tremendo, todos los requisitos que tenía el pueblo de Dios para apaciguar la ira de Dios, para que Dios se calmara por el pecado. Hoy nosotros estamos en la gracia, pero no es que nosotros no tengamos que hacer cosas. Sí, nuestras vidas, Dios recibe nuestra oración, Dios abre la puerta y Él está en la puerta y nosotros tenemos libre acceso, pero nuestras vidas también tienen que ser transformadas. Nosotros tenemos que caminar una vida de santidad. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos y dejar de practicar el pecado. No es solamente pedir perdón todos los días, sino arrepentirnos significa volvernos y dejar esas prácticas del pecado. Eso es arrepentimiento, porque si no entramos en la liturgia de que como los fariseos que se juntaban en la esquina y decían, Señor, se rasgaban las vestiduras y hablaban con Jehová, se conocían todas las leyes, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y a veces nuestros corazones también están lejos de Dios, porque somos religiosos muchas veces. Y nosotros tenemos que entender que Dios va a transformar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser obedientes, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, guardar sus estatutos. Él ha escrito las leyes en nuestro corazón de carne, están escritas las leyes morales que vienen de parte de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios por escrito, pero las leyes están escritas en el corazón del hombre, y no son para tenerlas ahí escritas, son para obedecerlas y cumplirlas y guardar todos sus estatutos. Amén. Por eso es que a veces a uno lo pone mal el saber de que cómo se ha menospreciado y se ha devaluado la obra de la cruz. Se ha devaluado la obra de la cruz en muchos ministerios y han vuelto a los rudimentos antiguos. ¿Se acuerdan cuando decía Pablo, oh Gálatas insensatos, que los ha encandilado, habiendo conocido todo? Bueno, volver otra vez a los rudimentos antiguos, volver a las viejas prácticas. ¿Quién nos ha engañado? ¿Quién nos ha obnubilado? ¿Quién nos ha encandilado? ¿Qué nos ha estorbado? Y Pablo, que era maestro de la ley. Y él, increíble, porque él veía de que él decía, estoy pensando, dijo Pablo, que he perdido el tiempo con ustedes, ¿no? Porque sí, él había tanto tiempo, ha estado enseñando y que muchos habían dejado entrar encubiertamente herejías judaizantes y tantas cosas. Y hoy en este tiempo, si dijéramos ese tiempo, estaba muy fresco porque recién había pasado lo que era el derramamiento de sangre a través de Jesucristo. Era algo nuevo, pero nosotros tenemos más de 2000 años de enseñanza, más de 2000 años de muestra de lo que ha sido la obra de la cruz. Yo sé que muchos han tratado de torcer las escrituras, y por culpa de eso y de tantos concilios que ha habido tantas separaciones, ¿no es cierto? Y se han hecho tantas sectas, ¿no es cierto? Como distintas creencias, y para mormones, testigos de Jehová, y algunas otras que son adventistas y otros más, ¿no es cierto? Que han cambiado las reglas, ¿no es cierto? Del bautismo por aspersión, del bautizar bebé, los católicos, y montones de cosas que han transgiversado, ¿no? Y a veces no se entiende por qué el hombre complica al hombre, siendo de que el Señor sacó del medio, escuchó todos los rituales que hacían, todo lo que había que hacer para poder entrar a la presencia de Dios, para que Dios nos perdonara, no les perdonara, sino que les cubriera el pecado, todo lo que había que hacer, el lugar que había que presentar y todos los pasos que había que seguir, y todo era así. Y el pueblo judío no entendía eso, y llegó un momento que lo llegó a hacer como una costumbre, y por eso que Dios se hartó de era un hedor. Claro. No, esto era un hedor
ante la presencia de Dios. Dios se asqueó, hermano, para traducir esta palabra hedor, ¿no? Se asqueó de nuestras inmundicias, de nuestras idolatrías, de juntar lo santo con lo profano, en los altares. Y hoy se puede ver eso también, lo profano, lo vil, con lo santo de Dios. Hemos dejado entrar en nuestras congregaciones el paganismo. Hemos prostituido la iglesia. Hemos prostituido el altar de Dios, el púlpito, el lugar santo. Lo hemos prostituido con la obra del hombre, con los mandamientos del hombre, con las doctrinas de las falsas profecías, con el modernismo, con la doctrina de la prosperidad. Haciendo vana la obra de la cruz, confundiendo a las personas, diciéndole que si no, que tienen que sacrificar, que tienen que poner dinero, que tienen que comprar, que todo se compra. No, esto es gracia, hermano. La obra de la cruz es gracia pura. Nuestras vidas están bajo la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. No podríamos pagarle al Señor nunca, jamás, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. Sí, tenemos que obedecer sus mandamientos, pero el sacrificio lo hizo Él de una vez y para siempre. Y cuando ese velo se rasgó, la obra de la cruz fue completa. Consumado es, consumada fue la obra redentora de la cruz. Hoy nosotros vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa puerta el Señor la tiene abierta. Esa puerta no se ha cerrado, hermano. Está abierta, esa agua de vida está ahí para poder beberla cada día de nuestras vidas. Es el agua que sacia nuestra sed, que saca el cansancio, que sana, que restaura nuestras vidas espirituales. Esta tipología del tabernáculo en el desierto es la tipología de nuestro tabernáculo. Nosotros somos nuestro propio tabernáculo. Esto es un templo de Dios. Tu vida es un templo de Dios. Tiene que ser un templo agradable para Dios, un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar, donde pueda venir y posar, un lugar que se purifique, se santifique cada día. Nuestras vidas tienen que estar agradables delante de Dios. Es cada día esto, hermanos. Si nosotros hoy oráramos y pidiéramos perdón al Señor, yo salgo por esa puerta directo al ascensor, ya tengo que estar pidiendo perdón de vuelta, porque somos pecadores, hermano. Somos pecadores, pero vamos camino a la perfección. Todavía no hemos llegado, porque dice que crecemos a la estatura del varón perfecto. Es cada día esto, hermano. Es cada día nuestras vidas tienen que estar en la presencia de Dios, y nosotros tenemos que entender esto. Esto es una riqueza espiritual tremenda, hermano, para todos nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Amén. Dice así, verso 23 en adelante: fue pues, del 9, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Los decía cómo entra, porque Pablo en ese momento estaba viviendo donde todavía se hacían ese tipo de sacrificio, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo esperan? Yo lo espero.
Gloria Yo a espero Dios. mi redención. Él es nuestro abogado. Yo espero su vuelta. Yo espero que Él venga a buscar la iglesia. Yo lo espero, hermano. Amén, Yo lo amén. espero. Ojalá pudiera estar en vida cuando el Señor venga a buscar la iglesia. Y no ver muerte. Sería bueno poder ser arrebatado, aunque igual vamos a ser levantados si estamos muertos. Primero van a ser levantados los muertos en Cristo y después aquellos que Amén. queden. Pero ojalá pudiéramos ver todo eso y usted poder entender de que todo esto del tabernáculo es solo con un solo propósito, la adoración a Dios, adorar a Dios. Fuimos creados para su alabanza, para su gloria. Amén, Y nosotros vamos a tener allí en el cielo un tabernáculo excelente donde vamos a poder estar en la presencia de Dios en continuo. Y esa misma presencia nos va a llevar a la adoración. No vamos a poder estar sin adorar a Dios, porque vamos a estar en su presencia. Y así va a ser eternamente. Usted lo que padezca en este tiempo de aflicción en su cuerpo mortal, no es ni sombra de lo que va a ser la eternidad, de lo que va a venir. de la eternidad con el Señor. Yo quiero irme con el Señor, y usted tiene que irse, usted tiene que ser hijo de Dios, hijo legítimo de Dios. No importa quién pueda dudar en esta tierra de la paternidad de Dios en su vida. A usted lo que tiene que interesarle es de que cómo Dios lo considera a usted, si lo considera un hijo. Y un hijo es obediente, es un hijo que hace la voluntad del Padre. Ese es el verdadero hijo. Y el que no hace la voluntad del Padre es un bastardo. Y el bastardo no tiene herencia. Por más de que a usted le diga, no, pero no. ¿Por qué? Porque un bastardo se puede convertir, sí, se puede convertir y se puede volver a Dios. Pero si lo agarra el arrebatamiento y ese sigue siendo bastardo, se va a quedar aquí en la tierra. Porque los únicos que van a acceder a la vida eterna a través de Jesucristo son sus hijos. Son sus hijos. Y usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque hemos creído en Cristo, hemos creído en la obra de la cruz. Y eso usted no se lo puede quitar ni arrebatar nadie. Nadie le puede arrebatar la salvación. La salvación, si usted se vuelve en contra de Dios y apostata de la fe, entonces usted puede perder la salvación. Si no, no. Si no, no. Usted tiene que ser hijo legítimo. ¿Cómo se hace eso? Adore a Dios. Entre al tabernáculo del cielo a través de Jesucristo. Amén. Rinda honor a Dios con sus labios, con su cuerpo, con su corazón, con su mente, con sus ojos, con su oído. Que todo pueda ser entregado a Dios en adoración. Eso es lo que Dios quiere. Podemos entrar ante el Padre libremente. No hay que pasar por, mire, todos los requisitos que había. Y una sola vez al año entraba el sumo sacerdote. Una sola vez al año. Y hoy nosotros podemos entrar a cada momento. Mire, si no, tenemos que darle valor a lo que es la obra de la cruz. ¿Cuánto valor le das tú, hermano, a la obra de la cruz? ¿Cuánto valor le doy yo a la obra de la cruz? ¿Realmente apreciamos la obra de la cruz? ¿Hemos entendido de que todo el ritual que hacía el judío para poder ser aceptado el perdón de su pecado, hoy lo hizo Cristo? Amén. Y no tenemos más nada que hacer, no tenemos que sacrificar nada. Ya el sacrificio lo hizo Cristo. Tenemos que obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Eso es lo que más nos cuesta, porque el hombre ya de por sí es rebelde y le cuesta someterse a la voluntad de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de someternos a la voluntad de Dios. Yo sé que es difícil, porque muchas veces el que te ha sometido es el hombre. En nombre de Dios, en el nombre de Dios, el hombre te ha sometido. Y eso es lo que ha dañado la relación con Dios. Y esta relación tiene que ser recompuesta. ¿Y cómo se recompone? ¿Cómo se recompone una relación?
conversando, hablando, arreglando, dejando cosas, entregando cosas y hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo me someto a tu voluntad, pero necesito sacarte cosas. El Señor te va a zarandear, y con la zaranda es donde se caen las cosas. Cuando usted sacude la planta, aquellos frutos que se van a desprender son los que ya están listos para cosechar. ¿Es necesario que se sacude la planta? Sí. El Señor te va a sacudir porque necesita que seas purificado, necesita que seas preparado, que seas limpiado. ¿Para qué? Para entrar en su presencia. Amén, amén. Para poder adorar a Dios. Viene la zaranda, Es necesario estar en la zaranda, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Este es el último tiempo que estamos viviendo. Cristo está a las puertas y en algún momento Dios va a empezar a separar el trigo de la cizaña, los cabritos de las ovejas y bueno, está llegando la culminación. Todas las promesas del Señor han sido cumplidas y las que no se han cumplido son para esta última dispensación. Nosotros estamos en la 6ª dispensación. Hay 7 dispensaciones. Hemos pasado 6 dispensaciones. Y no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Pues iglesia, prepárate, santifícate, déjate regenerar por el Espíritu Santo, conságrate, busca el rostro de Dios, humíllate delante de la presencia de Dios, examina tu vida. Siempre hay cosas que tenemos que sacar, siempre hay cosas que tenemos que dejar. Todos, ustedes, nosotros, todos, es continuo esto, hermano. Que esta enseñanza a usted le pueda haber servido para poder entender la obra maravillosa, lo que nos espera en la eternidad. Es como si usted tomara esta lapicera y simplemente una pintita blanca en la punta es la vida del hombre, pero todo el resto que queda es lo que nos espera para vivir eternamente con Dios. Mire si no vale la pena este evangelio, mire si no vale la pena obedecer a Dios, mire si no vale la pena, no importa lo que estemos pasando, porque es leve la tribulación que vamos a pasar. Pero hermano y hermana, iglesia de Jesucristo, nos espera una eternidad con nuestro Dios, con nuestro Dios. La novia debe ataviarse, la novia debe prepararse, debemos limpiar nuestros vestidos, santificarnos, llenar nuestras lámparas, que el aceite no falte, para estar preparadas como iglesia. Porque cuando venga el Señor, si tu lámpara no tiene aceite y te olvidaste de comprar y de llenarla, no va a haber tiempo para salir a comprar. Donde el Señor venga, nos vamos. Y el que se quedó, se quedó. Aprovecha este tiempo, que hay, mientras que aún hay vida, todavía tienes esperanza. Así que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, el eje central de tu vida y de nuestras vidas, el principio y el fin, el alfa y el omega. Ese es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Que el pasado no te condicione el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque el pasado fue pagado por Cristo. ¿Me entiendes? Amén. Que nadie te venga a traer a memoria el pasado. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas Amén. son hechas nuevas. Es un proceso. El pasado es un proceso, pero pasó. No te puede condicionar el pasado. ¿Por qué? Porque ya pagó Cristo. Y él se olvida. Claro, si vos traes a memoria las cosas pasadas y antiguas, estás diciendo que Cristo no consumó toda la obra en tu vida. Y Él sí, Él pagó por todo. Él pagó por todo. Bien. Mira de aquí hacia adelante. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir como estás? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a tener una nueva perspectiva de lo que se ve, de lo que se viene? ¿Sos parte de la iglesia emergente? ¿Sos parte de la iglesia
que apunta hacia la eternidad, o sos parte de la iglesia que todavía está viviendo nuestros tiempos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo Cronos, pero el verdadero tiempo nuestro es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, donde no existen los límites. No hay espacio. No hay tiempo ni espacio. ¿Por qué? Porque nuestra creación fue para ser eterna. Y hay una eternidad dentro nuestro. El Espíritu es eterno porque es el soplo de vida del Espíritu de Dios. Dios depositó en ti algo eterno. Y es lo que el diablo quiso manchar. Pero el hombre no tiene que escuchar a Dios, tiene que escuchar a Dios. Porque a través de Cristo esa eternidad nos fue devuelta. Ese ADN eterno nos fue devuelto a través de la obra de la cruz. Que nadie te quite esa victoria. Que nadie te quite esa victoria. Amén. Y mira, el tiempo que vivas en este mundo, sean 50, 70, 80, 100, 120 años, no es nada comparado con la eternidad con Dios. Ahí es donde tenemos. Prepara tu propio tabernáculo y busca de adorar a Dios. Adora a Dios en espíritu y en verdad, no con palabras pensadas y fingidas, sino lo que salga de tu corazón. La ofrenda de la viuda, aunque fue la que menos puso, pero puso todo lo que tenía. El Señor no escatimó en poner a su hijo 100%. Dio lo mejor que tenía, que era su hijo. Nosotros estamos dando lo mejor que tenemos para Dios. ¿Estamos sacrificando lo mejor nuestro para Dios o todavía está restando algo? Entrégale todo al Señor. Amén. Nuestras vidas son la mejor ofrenda que podemos entregarle a Dios cada día. Amén. El servicio a Dios. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar por vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por las peticiones. Amén. Vamos a hacer una oración ahora por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, si en algo hemos fallado, Señor, porque sabemos de que tal vez no teníamos el conocimiento de la obra de la cruz y de todas las puertas que nos has abierto, de todas las cosas que has pasado, Señor, y que nosotros no tenemos que cumplir como se cumplían antiguamente, Señor, para rendirte culto a ti. Hoy, Señor, todas las puertas se han abierto. El velo del templo y la entrada al lugar santísimo, Señor, fue roto por ti cuando tú pagaste en la cruz del Calvario y te entregaste por cada uno de nosotros. Nos hiciste sacerdotes, Señor, del reino, Padre, para poder acceder en cualquier momento. Tal vez antes no habíamos entendido, Señor, esta maravillosa obra. No habíamos entendido todo lo que tú habías pagado, Señor, para que nosotros ahora entráramos libremente en tu nombre delante de la presencia de Dios. Y tal vez no sabíamos cómo hacerlo. Tal vez solamente pedíamos, dame, y quiero esto y quiero aquello, y nunca nos tomábamos el tiempo de adorarte. Tú estás esperando que te adoremos, porque, Señor, nosotros fuimos creados para eso. Señor, somos tus hijos, nuestro ADN es el mismo ADN que el tuyo. Tú nos depositaste ese ADN. Hay un ADN eterno, hay un ADN de adoración en nuestros corazones y tenemos que encontrarlo para poder adorarte en espíritu y en verdad, porque esos son los verdaderos adoradores de estos tiempos. Gracias, Señor. Que podamos entender eso, Señor, y que podamos entrar al lugar santísimo adorándote, arrepintiéndonos, Señor, y humillándonos, Señor, entrando, Señor, allí a tus atrios, Señor, con reverencia y adoración, para que tú puedas escuchar con placer las oraciones, que puedan ser perfume grato. El incienso aromático que sube a tu presencia son las oraciones de los santos, y a ti te agrada. Que podamos, Señor, cumplir con esos requisitos mínimos, porque Cristo ya hizo todo. Gracias, Padre.
Señor, nos comprometemos Sí, Señor. como hijos tuyos, no bastardos, hijos tuyos, Amén, a hacer amén. tu voluntad, Hijos a adorarte, legítimos, Señor. a consagrarnos, a Sí, buscar de Señor, ti, aleluya. a mejorar nuestra vida de oración, Sí, Señor. Señora, a buscar santificarnos, a pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que nos santifique. Sí, Señor, aleluya, Padre. Señor, Gracias, para poder Señor. entrar libremente a tu Te presencia bendecimos, y no sentirnos Señor. culpables, sino sentirnos bendecidos y Oh, perdonados santo, por ti. santo, santo. Señor, te bendecimos y te damos a ti Gracias, toda la Señor. gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, por esa obra Sí, Señor. maravillosa de la cruz. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque si tú no hubieses muerto, no seríamos libres. Gracias, Señor. Gracias. La muerte en esa cruz fue lo Gracias más por salvarnos, importante Señor. Gracias. para nuestras vidas. Bendito Dios. Porque bendito tu sacrificio Dios. Te amamos. nos dio la vida eterna. Te amo, Señor. Señor, te amamos, Señor. Te amamos. Te adoramos y te amamos, Oh, Señor. Santo, Te amamos, te Dios honramos, mío. Señor, te Honramos y bendecimos tu nombre. Levantamos en alto tu nombre. Honramos Oh, tu Dios nombre, poderoso, bendito poderoso, Jesucristo. poderoso. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Oh, Espíritu Santo. Santo. Santo y maravilloso. Bendito Dios del Gloria a cielo, Dios, Padre gloria a eterno. Dios, Santo. Oh, Santo. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Oh, proveedor. bendito Dios, te amamos, Oh, te Señor. amamos, te amamos. Señor, te damos gracias. Gracias por inmensa salvación, por tan grande obra. Sí, Señor, Gracias, aleluya, Dios mío, Padre. por haberte fijado en nosotros Gracias, tan Señor. insignificante. Tú nos buscaste, Señor. Sí, Señor. Nosotros estamos perdidos en delitos y pecados. Y tú nos Santo, buscaste nos perdonaste, para Señor. perdonarnos Gracias, Señor. y hacernos libres Te y amamos, hacernos te amamos, tus te siervos. amamos, Señor. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Gracias, Jesús. la honra y la alabanza. Sí, Señor. Si tal vez hay alguien que está escuchando o va a escuchar este mensaje Gracias, Señor. y dice, ¿cómo puedo hacer yo para ser hijo de Dios y no un bastardo? Para no ser solamente una criatura, una creación y ser su hijo. Aleluya. Pues mira, tienes que arrepentirte. Toca esas vidas, Señor. Tienes que pedir perdón y arrepentirte, porque eres un pecador. Tienes que reconocer que eres un pecador. Si lo reconoces, Santo, santo. entonces Dios te perdonará. Oh, bendito Dios. Si estás dispuesto a reconocer tu pecado, dile así: Padre amado, en el nombre de Jesús, Gracias. yo reconozco que soy un pecador y que he pecado en contra de ti y de tu santidad. Santo, santo. Por eso, Señor, yo te pido perdón y me arrepiento de corazón de todos los pecados. Sí, Señor. Y te pido que me perdones. Gracias, Rey. Y reconozco también, Señor, que tu Hijo Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y a través de esa obra Aleluya, Señor. Santo. yo soy libre. Por eso yo acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Y Señor, yo te ruego, Dios mío, que por fe anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a crecer y a ser un hijo verdadero tuyo. Sí, Señor. Ayúdame a cambiar y a dejar todas aquellas cosas que antes estaba haciendo mal. Sí, Señor. Aleluya. Quiero agradarte a ti, Señor, con mi cuerpo, alma y espíritu. Señor, bendice mi vida Gracias. y bendice mi familia. Renuncio a este mundo, al diablo y a todos sus demonios. En el nombre de Jesús me declaro libre por fe. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por estas personas que han hecho esta oración. Padre, bendigo sus vidas. Santo, santo. Padre, yo rompo y corto toda obra del diablo que ellos han renunciado. Reprendo todo demonio y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora puedan ser revestidos por el Espíritu Santo. Día, allí donde estás, recibo en el nombre de Jesús el Espíritu Santo.
Aleluya. Padre, yo te ruego, Señor, Sí, sí. que tú los llenes con tu presencia a través del Espíritu Santo. Sí, Espíritu Señor. Santo, llénalos, bautízalos, Sí. séllalos. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias Gracias. por cada uno de ellos. Bendecimos su vida, su familia, su casa, su entrar, su salir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar por las necesidades. Gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seguimos orando por la vida de Pablito, este bebé, Señor, que se está recuperando Sí, allí en Señor. Buenos Aires, que ha estado cursando una leucemia con síndrome de Down. Padre, en este momento está estable, Señor, en el nombre de sí, Jesús. Señor. Oramos, Señor, para que tú le ministres sanidad, para que tú fortalezcas la vida de su familia, para que pronto esa criatura pueda estar en los brazos de su familia, Señor, disfrutando, nombre Señor, de su Jesús. vida, Padre, su tan corta vida, Ahora, Señor, Dios. y que ha tenido que pasar por tantos padecimientos, Padre. Señor, trae fortaleza, Señor, trae paz en su casa, en su hogar. Sánalo, Señor. Liberta, Señor, esa vida, Padre. En el nombre de poderoso de Jesús. Oramos por su vida. Oramos por, Ahora, Señor, Dios. la salvación de Marcelo, Ahora, Señor, Dios. que está allí privado de su libertad, Oh, Padre. Señor. Queremos orar por este muchacho, Señor. Señor, para que realmente tú hagas justicia con su Oh, vida, sí, Señor. Señor. En el Señor, nombre de Jesús. tú diste tu vida, Señor, en la cruz del Calvario, por la vida de Marcelo, Señor. Señor, tú En el pagaste nombre el de precio Jesús, también Señor. por él, Ahora, Señor. Padre. Tú viniste, Señor, no viniste por los que estaban sanos, Aleluya, Señor. Tú viniste por los que estaban enfermos, Señor. Y aún sigues viniendo por los que están enfermos, Señor. Pero tú, Señor, vienes y visitas, Señor, a los que están privados de la libertad, como visitas a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas. Oh, aleluya. Señor, y tú lo Santo, amas, santo, Señor, con un amor santo. eterno Sí, a Señor. Marcelo, Señor. En esta hora, Oh, Padre, te pedimos, aleluya, Señor, Señor. que la conversión venga sobre su vida, que la Ahora, salvación, Dios. Padre, le alumbre, Señor, en su vida, que él En pueda el tener un nombre de encuentro Jesús. personal allí, Señor, privado de su libertad por el hombre, pero no por ti, Señor, porque tú le das la libertad que él necesita, Padre. En Tal el vez nombre esté de privado de Jesús. la libertad, Señor. Tal vez esté detrás de, Señor, en una habitación, Señor, con cerrojos, Señor. Pero, Señor, hay libertad, Señor, en el corazón de este hombre, Oh, Padre. sí, Señor, Señor. él puede experimentar esa salvación, ese amor Ahora, de Dios, Dios, en el que nombre viene de ahora Jesús. sobre su vida, Padre, y lo toca, Señor. Sálvalo, En el nombre Señor. de Jesús. Bendice su familia, fortalécelos en este tiempo de Ahora, prueba, Dios. Padre. Trae sanidad, trae restauración de toda la familia, Señor. Oramos por su vida. En el Seguimos nombre de orando por la vida Jesús. de Claudio, Señor. Agradeciéndote, Señor, porque hasta aquí lo has acompañado, Señor. Hasta aquí has puesto tu Oh, mano sí, poderosa Señor. sobre su cuerpo, sobre su columna. Señor, tu mano poderosa, Señor, Ahora, está Dios. con él aún, Señor, en este momento. Oh, sí, Señor, trae Señor. libertad en su vida, En el Señor. nombre de Señor, Jesús. restaura su vida por completo, restaura su salud, Señor. Ahora, Dios, Sigue en el obrando a nombre favor de de su vida, Jesús. Señor. Aún si tienes que usar a los médicos, Señor, Padre, ahora, tú puedes Señor, hacer ahora, Dios, milagros en a través el de la nombre de ciencia Jesús. también. Lo creemos, Padre, y lo Oh, declaramos, sí, Señor. Señor. Soltamos la sanidad sobre su cuerpo, Padre, por completo, Señor. De la cabeza a los pies sea ministrada sanidad sobre su vida. Trae salvación, Señor. En el Trae nombre fortaleza de sobre Jesús. toda su familia, Padre. Y ahora en el nombre de Jesús oramos, Señor, por la vida de Luisito, Señor. Lo bendecimos, Oh, Señor. sí, Señor, Señor. renueva la vida En de mi el nombre hermano, de Señor. Jesús, sea Señor, tu dale un mano, renuevo, Señor, ahora, Padre. Dios. Dale paz, Señor. Dale gozo, Señor, en medio de las tribulaciones. En Trae el paz a nombre su de vida. Jesús. Fortalece su mente, su corazón, Padre, en este tiempo de prueba, de cuarentena. Señor, en el nombre de Jesús, saca Ahora, todo Dios estrés, mío, Señor, en el emocional nombre de Jesús. de la vida de Luisito, Padre. En el nombre En de el Jesús. nombre de Toca Jesús. la vida de Ángeles. Sigue obrando. Ahora, Dios. Señor, en esa columna, en esa hernia de discos, en esas Ahora, vértebras, Dios. Padre. Tú Oh, puedes operar un santo. milagro. Tú puedes, Señor, hacer desaparecer esa hernia de disco, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús, Señor. Señor, la palabra
palabra, Señor, pueda ministrarle a mi hermano, Señor, y él pueda recibir esa sanidad, Señor. Señor, sana su corazón, sana su familia, restaura su vida, sálvalo, Señor. Bendice su hogar y bendice su familia. Abre puertas de trabajo para ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la vida de Verónica, Padre. Señor, ahora, Sigue Señor, obrando, toda cárcel de oscuridad. Sigue Señor, obrando, toda sigue prisión obrando espiritual, ahora. Señor. Toda, Señor, resistencia, Padre, a toda opresión, Señor. En el nombre de Jesús. Con las adicciones, Oh, Señor. En el llénala, nombre llénala poderoso de con tu Jesús. Espíritu Rompe Santo ahora, ahora, Señor. Espíritu Se Santo, caen las llénala. cadenas, se cae ahora, Padre, para que ella ahora, pueda en el ser nombre libre, de Señor. Su Jesús. mente, Señor, En el pueda nombre experimentar de libertad, Jesús de Señor. Nazaret. Desatamos su mente, Señor. Ahora, Dios. De toda opresión, Obra, Señor. De obra toda con atadura, de poder toda en su ligadura, vida. Padre. Ahora, Señor, ahora. que ella pueda, Ven, Señor, Espíritu Santo, vencer, ven, Padre. Espíritu Santo, Porque tú ven, ven. venciste primero, Ven sobre Señor. su vida. En el nombre de Jesús, que Ven ella sobre pueda la ser una iglesia. vencedora, Padre. Ahora, Señor, Espíritu una mente Santo. nueva te pedimos para Ahora, Verónica, Espíritu Señor. Santo, ven sobre la Mente, iglesia. cuerpo y alma Ahora, nuevos, ahora. Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Restaura a su familia. Salva a su familia. Santo Bendice es tu su nombre, familia, Señor. Señor. Santo es Señor, tu y bendice nombre. al resto de todos los hermanos, Señor. Oramos, Señor, En para el que tú nombre abras de puertas Jesús. laborales, para que haya trabajo para mis hermanos, para la Ahora, familia, Dios. sustento, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y nada nos faltará, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará, Señor. Creemos, Señor, lo Sí, que dice tu Señor. palabra, Señor. Señor, que tú eres nuestro sustentador, Padre. Oh, tú eres el el sustentador de nombre de nuestras Jesús. almas, Señor. Oh, tú sustentas, Señor, en todas nuestras necesidades, Sí, Señor. no solo materiales, también emocionales, también Ahora, físicas, Dios. también psicológicas. Tú eres, Señor, el que restaura, Padre. Tú eres el que restaura de todo abandono, Señor, de toda herida del pasado, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro pasado, de lo que nos señalan con el dedo, Padre. Oh, Tú sí, puedes Señor. revertir todo Aleluya. eso. Tú puedes transformar las vidas, Señor, de mis hermanos, Señor. Oh, en el nombre de Oh, Jesús, sí, Señor. restaura la vida de mis hermanos. Restaura la Ahora, iglesia, Dios. restaura a los siervos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Este es un tiempo especial que estamos viviendo, Padre. La iglesia, Aleluya. Señor, tiene que ser levantada, Padre. Tiene que estar En más el viva nombre que de nunca, Jesús. Padre. La familia de Dios, Señor, tiene que estar En el unida, nombre de Padre. Jesús. Señor, bendecimos, Señor, al pueblo de Dios. Bendecimos las iglesias en esta ciudad, en este país y en el mundo, Padre. Y declaramos victoria, Señor, Oh, sobre aleluya. cada uno de tus Sí, siervos, Señor. sobre todo el remanente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias, en gracias, esta hora. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén, Señor, amén. Señor. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a tu Amén, nombre, hermano. Señor. Gloria a Dios. Amén, los bendecimos en el nombre del Señor. Amén, Y bueno, estaremos Señor. mañana a las 19 horas. Gloria a Dios. Sí, Señor. Nos volveremos a encontrar Amén, una vez Señor. más también para estar con la palabra del Señor. Así que bueno, Gloria a Dios. si Dios quiere, mañana entonces nos vemos a las 19 horas. Que Amén. tengan una buena noche, descanso y bueno, que aprovechen muchos este fin de semana largo para estar con su familia y descansar. Los bendecimos y los amamos en el amor de Cristo. Amén, Los amén. amamos, los amamos. Los amamos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén, Gloria a Dios. amén. Que descansen.